Estimados participantes, el curso de formulación de proyectos de investigación, estimados asesores, vamos a dar inicio a la segunda ronda de exposiciones del curso y estaremos empezando con la doctora Peggy Martínez, mientras que se va conectando la doctora Amalia Chumpitaz. La doctora Peggy va a presentar el proyecto Edad de Diagnóstico Definitivo de Distrofia Muscular de Duchenne en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Bienvenida, doctora Peggy. Por favor, ¿podría usted compartir su pantalla? Ok, buenos días con todos. Voy a compartir la pantalla. Ahí está, ¿no? Ok. Lo pongo acá en modo. Ahí está bien, ¿no? Sí se ve. Sí se ve. Ya, entonces acá. El título del proyecto es Edad de Diagnóstico Definitivo de la Distrofia Muscular de Duchenne en el Instituto de Salud del Niño San Borja. Soy la única que no corre. No sé. Creo que una por una tengo que ponerla. Ahí se ve, ¿verdad? También. ¿Aló? Hola. ¿Me Sí se ve. escucha, Cristina? Sí, ya. Bueno, la distrofia muscular Duchenne es la distrofia muscular más frecuente en la infancia. La edad en la que se llega al diagnóstico definitivo en los países desarrollados está entre los 4 y 5 años. En nuestro país desconocemos la edad en la que se llega a un diagnóstico definitivo por algunos datos, digamos, de pacientes que llegan y que diagnosticamos acá. Hemos tenido diagnósticos hasta los 16 años y también niños que llegan y prontamente se les hace diagnóstico, pero en promedio no sabemos como un dato de cómo estamos en el país, desconocemos. Cómo estamos en la institución, pues el operero y temprano tiene un rol para el manejo del caso. Permite intervenciones tempranas como terapia, tanto terapia no farmacológica como terapia farmacológica. Nos permite hacer una consejería a la familia, pues a veces tienen más de un niño afectado y eso se pudo haber, digamos, evitado, ¿no? Si se hubiera diagnosticado tempranamente antes que la mami otra vez esté embarazada. Se puede hacer un plan de prevención de complicaciones porque en esta enfermedad con los años, en el curso natural de la enfermedad y que es inevitable, pues comienzan a hacer complicaciones como escoliosis, comienzan a hacer problemas cardíacos, de arritmia, insuficiencia cardíaca, comienzan a hacer problemas pulmonares y neumonías a repetición. Bueno, entonces conocer la edad diagnóstico definitiva nos puede ayudar a conocer en cuál es nuestra realidad, si estamos realizando un diagnóstico oportuno, y si no lo estamos, pues con este resultado a futuro podríamos planificar, ¿no? Proponer estrategias para lograr diagnósticos más tempranos. Entonces, la pregunta, el problema es, ¿cuál es la edad diagnóstico definitivo de la distrofia muscular Duchenne en el Instituto del Niño San Borja en los últimos 4 años? Y el objetivo principal es determinar esta edad de diagnóstico definitivo. Y los objetivos, entre los objetivos ya específicos, tenemos pues identificar las características clínicas de los pacientes que hemos atendido, identificar la edad, de dónde proceden, qué síntomas han tenido durante la atención que tuvieron en el sistema de salud, identificar al personal que atiende por primera vez y a la acción tomada luego de esta atención. Pasa que muchos de estos niños van así como al control de niño sano y resulta que de los primeros síntomas que tienen es un retraso para adquirir la marcha y para adquirir el lenguaje. Y muchas veces esto es subestimado por nosotros mismos, el personal de salud, incluso algunos especialistas. Le dicen, no, espere. Y cuando la mamá va y le dice, oye, noto que camina raro, que camina de puntas, se cae con mucha frecuencia, pues también le dicen, bueno, no le da mayor importancia o vamos al diagnósticos equivocados como pie plano, displasia de cadera, porque caminan con un balanceo de las caderas y se van perdiendo sin llegar al diagnóstico, ¿no? Cuando pudiera ser mucho más directo. Entonces hay que identificar la edad del paciente al momento de la primera solicitud de la creatina quinasa. La creatina quinasa es una enzima que se libera del músculo que está dañado y que suele estar muy elevada en estos niños, sobre todo entre los 2 y 3 años, y tiene un pico de miles, ¿no? Entonces, cuando el valor normal es menos de 200. Entonces, este puede ser un primer filtro muy, muy importante para identificar los casos sospechosos. Entonces, nosotros a veces se nos pasa de la consulta, pasa de un hospital a otro,
y no le han pedido una creatina quinasa. Entonces es importante también saber a qué edad recién le piden una creatina quinasa. Luego identificar la edad del paciente al momento de la atención ya por el especialista que finalmente llega al diagnóstico, ¿no? Que puede ser el neuropediatra o el médico de rehabilitación o un genetista. Identificar el tiempo transcurrido entre que le solicitan un estudio genético, pues cuando el médico ya dice, sospecha, si sospecho que es una distrofia Duchenne, te voy a pedir un estudio genético. Y cuando la familia puede efectivizarlo, ¿no? Muchas veces puede ser que no tengan a disposición, por ejemplo, el acceso a este estudio. Recordemos que en todo el sistema de salud del MINSA, nuestro hospital, este instituto es el único que tiene la prueba genético molecular, el MLPA se llama. Y si no, pues a veces les piden y lo pueden hacer a través de una universidad, antes lo hacían, entonces demoraba para que fuera a través de un estudio de investigación, el resultado te podía volver como en un año o más. O que la familia no tenga dinero para decir voy a un laboratorio genético y lo pago porque es caro el examen. Entonces el motivo de demora, pensamos que es importante saberlo, es la familia o no tenía plata, no sabía dónde ir, no la orientaron o se demoró mucho el resultado, ¿no? Y finalmente identificar la edad definitiva, a la edad al momento del diagnóstico definitivo, cuando ya se tiene la prueba genético molecular o la secuenciación. Muy bien, es un estudio de tipo descriptivo retrospectivo. Lo que vamos a hacer es revisar las historias clínicas. Nuestra población son los pacientes que tienen un diagnóstico de distrofia muscular Duchenne, que se han atendido acá en los últimos 4 años. Yo calculo que tengo una especie de registro de todos los casos neuromusculares que veo en la institución, y calculo de ellos que hay aproximadamente 15 Duchenne, pero la cuestión es que pueda hacer una revisión por el galeno y sacar de repente ahí algunos más que han estado siendo vistos por mis colegas y no directamente por mí. No vamos a tener que muestrear, solamente es buscar en el galeno de acuerdo al código y a la lista que tenemos. Entonces se incluirán todos los pacientes que tienen una historia clínica con diagnóstico definitivo por prueba genético molecular de distrofia muscular de Duchenne, que se han atendido acá, y se excluye a aquellos que tienen datos insuficientes. Las variables, voy a dejar de compartir acá porque las variables es una tabla muy grande. Entonces no podía ponerla ahí en ese PowerPoint. La tengo. Aquí está. Acá está la tabla de las variables. Pues tenemos la edad, los síntomas que han presentado. ¿Se ve, verdad, Cristina, o no? No. Observa. ¿Sí? ¿Se ve? No, doctora. ¿No? Tiene que compartir. Ha dejado de compartir. Espera. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Okay. Entonces estas son las variables, la edad, qué síntomas han presentado, que son alteraciones de tipo motoras, es decir, registrar qué ha tenido el niño, retardo en el desarrollo de marcha, caminas de puntas, caídas frecuentes, signo de Bower, marcha basculante o dificultad para subir las escaleras, y luego la edad en que han aparecido estos síntomas, ¿no? Todos estos síntomas de qué edad aparecieron, según el registro de la mamá, según lo recuerde. La pseudohipertrofia hipercorrida también se está presente, y hay otros síntomas que no son motores, como retardo en el desarrollo del lenguaje, si tiene o no espectro autista, y luego vamos a registrar el tipo de mutación encontrada. Pues probablemente en la mayoría del mundo es la de lesión lo más frecuente, pero tal vez en nuestro país, o por lo menos en nuestro pequeño universo del instituto, no sea lo más frecuente la de lesión. La edad en que se atendió por primera vez en el sistema de salud, los síntomas que ameritaron esta atención, es lo que llamó la mamá, o de repente es el profesor el que la manda y le dice, anda, que vean a tu niño porque es muy distraído, no presta atención en lo inicial. El personal que atiende, porque pienso que si nosotros vemos qué personal es el que atiende por primera vez, y si este personal no presta atención porque no reconoce la enfermedad, pues subestima los síntomas. Y entonces es sobre ese personal que en el futuro, después de estos resultados, se debe trabajar, ¿no? Para que ellos puedan estar preparados para reconocer la enfermedad y no retardar más el diagnóstico, igual con los especialistas. Porque si decimos qué acción tomó, es decir, que es la otra variable,
o desestima los síntomas, le dice, bueno, hay que esperar un poco, o si deriva a un especialista u otro nivel de atención, o si solicita la creatina quinasa, ¿no? Que es importante. La edad en que se realiza por primera vez la creatina quinasa, que es un examen tan sencillo, muy barato, que debiera hacerse hasta en los sitios de atención primaria. La edad al momento de atención por el especialista, el tiempo que transcurre entre que solicita el estudio genético molecular y cuando tiene el resultado. ¿Cuál es el motivo? Como ya lo expliqué antes, o no existe la oferta. Un médico puede decir, oye, sí, sospecho que es Duchenne, pero no está enterado que en nuestro instituto podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Y le dice, bueno, sí, sospecho que es una distrofia y hasta ahí llegó la historia y manda al niño a terapia y eso es todo en su vida, nunca llega a un diagnóstico definitivo. Y la edad a la cual se llega al diagnóstico definitivo. Recursos humanos jurados. Ahora vuelvo al otro. Bien. Vuelvo al PowerPoint. Y bueno, es el cuadro de las variables. Bueno, los datos, como es un estudio descriptivo, los datos son bastante sencillos de procesar, ¿no? Usando cualquier paquete estadístico como SPSS, porque tenemos algunas variables cuantitativas. Calcularemos las medidas de tendencia central, como mediana, media, y la de dispersión, como desviación estándar y percentiles. Y para las cualitativas, pues frecuencias y porcentajes. Estos se van a presentar en tablas. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, observación o sugerencias, son muy bienvenidas. Doctora Cristina. Sí, le escucho. ¿Alguno tiene alguna observación, sugerencia? Está bonito. 20. Creo que ha quedado muy claro. Es un estudio de tipo descriptivo que va a dar una visión mucho más amplia de lo que es esta enfermedad y que va a ayudar al final a identificar cuál es el factor importante en el cual debe haber una intervención, ¿no? Por nuestro recurso humano. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por su exposición. Gracias. Dejemos de compartir pantalla. Sí, ya está. Ya dejé de compartir pantalla para que siga el siguiente expositor. Gracias, Cristina. Gracias. Ya. Que la voy presentando. Bueno, la doctora María Chumpitaz Castillo, ella nos va a presentar el proyecto titulado Perfil microbiológico y susceptibilidad antimicrobiana de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional de Salud Unido de San Borja durante el año 2017-2019. Continúe, doctora Amalia. Ver acá, compartir, acá está. Buenas tardes. Ya. Ahora sí, puedo empezar, ¿no? Sí, doctora. Hola. Sí. Buenas tardes, yo soy la doctora Amalia Chumpitaz Castillo, pediatra, ahora médico residente de la subespecialidad de NEO del Instituto del Niño de San Borja. Y sí, el título de mi proyecto es el perfil microbiológico y la susceptibilidad antimicrobiana de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales durante el periodo 2017-2019. Mi asesora fue la doctora María Cristina Medina. Bueno, la primera parte en cuanto a la justificación lo he basado en dos ejes, ¿no? En este primer año hemos visto todas las patologías quirúrgicas y de gran complejidad que hemos visto en la UCI neonatal, pero a la vez, ya que es un manejo muy complejo, una de las patologías que siempre es frecuente y a veces prolonga ese tratamiento o que demore en que se resuelva el proceso quirúrgico son las sepsis neonatales. Y para poder manejar las sepsis neonatales utilizamos siempre lo que es una terapia antibiótica empírica, ¿no? Antes de que nos salgan los resultados de cultivo, si es que son positivos. Y para poder efectivizar esa terapia empírica de forma oportuna y, como vuelvo a repetir, sea eficaz, necesitamos un perfil microbiológico de cada unidad, ¿no? Que varía en cada hospital, en cada institución. A la vez, el otro eje es que desde la Organización Mundial de la Salud, ya durante estos últimos años se ha estado viendo un incremento de la resistencia antimicrobiana y por lo tanto han generado planes, ¿no? Un plan a nivel mundial y Perú, como parte de este plan, también ha creado su plan nacional, ¿no? Desde 2017 al 2021.
lo cual este proyecto también encajaría, ¿no? Para cumplir con esos objetivos, ya que la resistencia bacteriana aumenta lo que son los costos y tiempo de tratamiento en los pacientes. Los objetivos, el objetivo general, bueno, es básicamente contestar al título de mi investigación, ¿no? Que es determinar justo ese perfil microbiológico y la susceptibilidad antimicrobiana. Y dentro de los objetivos específicos, básicamente está determinar las partes clínicas, ¿no? La característica, cuáles fueron los síntomas más frecuentes que se presentaron y las epidemiológicas, ya que este instituto viene como, refiere, ¿no? O recibe pacientes de distintas áreas del país, ¿no? La parte laboratorial, ya que también acá gracias al instituto podemos contar con uno de los exámenes como es la procalcitonina, ¿no? Y poder tener un valor, un promedio, ¿no? En cuanto a las infecciones, las más severas, qué rango se puede manejar. Y a la vez con este estudio quiero contrastar, ¿no? La cobertura antibiótica que nosotros estamos utilizando como terapia empírica con la que vamos a hallar en los resultados luego del análisis de datos. Y bueno, también es importante ver la mortalidad, ¿no? Porque es un outcome que también nosotros consideramos para ver la buena respuesta a nuestro tratamiento o no. En cuanto a la metodología, es un estudio descriptivo, también retrospectivo, que solamente vamos a considerar a los niños que hayan ingresado o que ya estén por lo menos 3 días hospitalizados en la UCI neonatal, ¿no? Y que obviamente sus historias clínicas estén completas. Y como criterios de exclusión, aquellos niños que por algún motivo llegan, pero que tienen unas malformaciones incompatibles con la vida. La metodología, ¿no? Como le dijo, sobre todo vamos a seleccionar a aquellos pacientes que tengan hemocultivos positivos y de ahí vamos a empezar la recolección de datos de la historia clínica para luego hacer el análisis clínico. La mayoría son también variables cualitativas, pero también tenemos cuantitativas y poder realizar el proceso de los datos. Acá están la mayoría de las variables, ¿no? La primera parte que es la parte clínica en cuanto a la edad, el sexo, la edad gestacional, la prematuridad, que es muy importante para nosotros, el peso al nacer, tiempo de vida, ¿no? Y las comorbilidades quirúrgicas por las cuales ingresan acá al servicio, ¿no? Los criterios clínicos, como les mencioné hace un momento, que en neonatología son tan inespecíficos para el diagnóstico de una sepsis neonatal, y los exámenes de laboratorio que básicamente estamos considerando lo que es el hemograma, la PCR y la procalcitonina, ¿no? Además de eso, también se consideran los dispositivos invasivos, ya que son también un cofactor para las infecciones. Y acá está, ¿no? La parte de los hemocultivos, los gérmenes más frecuentes, ¿no? Que podemos encontrar en los casos de sepsis neonatal para ver si ese hemocultivo fue positivo o si fue negativo, según el resultado del laboratorio que nos hayan dado a los 7 días. La terapia antibiótica también están considerándose los antibióticos endovenosos y los vía oral para ver y hacer más práctica la recolección de los datos. El tiempo de terapia antibiótica, sobre todo si fue antes del hemocultivo, como también después del hemocultivo, para con esto ver la respuesta al tratamiento, considerando no solamente la parte de los antibióticos, sino también los antimicóticos, como se ve acá en la operacionalización de las variables. Y finalmente, en el mismo resultado del laboratorio se encuentran, ¿no? Lo que es la sensibilidad y la resistencia y la condición final del paciente, ¿no? Si un paciente fue dado de alta, si ya pasó otro servicio, ya que cuando pasan los 28 días pasan a otros ambientes, o si falleció en el transcurso de este proceso. Como es un estudio descriptivo, los aspectos éticos, ya que no se trabaja directamente con los pacientes, no han sido vulnerados. En el cronograma, que más o menos estamos cumpliendo con lo especificado hasta ahora, con la aprobación del proyecto y lo que va completando de los cursos los primeros 3 meses, y luego la recolección de datos, que creo que sería la que llevaría más tiempo, unos 3 meses, y luego ya el procesamiento, y el objetivo es difundir, ¿no?, los resultados de esta investigación. Esta es la ficha de recolección. Bueno, acá está, esta es la primera página, esta es la segunda página, y como mencioné, ¿no?, tratando de hacerlo más práctico para tratar de evitar los errores en la escritura, ¿no?, para que solamente sea posible marcar el síntoma o encontrar el germen, ¿no?, si es que está presente, y también si hay sensibilidad o resistencia. Y bueno, esta es parte de la bibliografía, la más importante que se ha utilizado para poder hacer el proyecto. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Gracias por la exposición. ¿Alguna pregunta, por favor, de los participantes?
Bueno, si no tuvieran alguna pregunta, alguna sugerencia, le agradecemos, doctora, por la exposición. Y bueno, estaremos en contacto para poder finalizar y presentar a ustedes su proyecto a la unidad en forma formal, ¿no? Con la documentación para que tengan una aprobación ética. Muchas gracias. Quisiera saber si esta información está integrada en epidemiología. Creo que hay una pregunta. Ok. Dice, quisiera saber si esta información está integrada con epidemiología, indica. Claro, lo que hace epidemiología, ellos tienen pues, un recuento, una base de datos de lo que son los cultivos, ¿no? Que salen positivos en el servicio. Incluso ellos también van a la unidad cuando hay algún germen que llama la atención. Pero el objetivo de esto también es hacer la unidad, ¿no? Esos datos que no tiene sí epidemiología, pero con el criterio, con el enfoque neonatal, ¿no? Que es lo que nosotros manejamos para poder optimizar el tratamiento en la unidad. Creo que volví a escribir algo. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya que el año pasado ellos Ajá. enviaron información de ello con infectología, indica. Sí, sí, como le digo, sí están los datos de los resultados de hemocultivos y todo eso, pero como le digo, el objetivo es hacer esa integración, ¿no? Con el enfoque neonatológico nosotros lo tenemos. Sí, esos datos de hemocultivos positivos, cuando nosotros, y la sensibilidad de esos gérmenes, cuando nosotros tenemos el paciente que se nos descompensa en la unidad, por de repente por tal patología quirúrgica que de repente fue una gastroenteritis o si fue por un mielomeningocele roto, ¿no? Y integrar esa información para poder mejorar el tratamiento antibiótico. ¿Me dejé entender? Somos instituto quirúrgico, sería bueno que tengamos un perfil según especialidades o cirugías. Ejemplo, paciente urológico, cirugía de tórax, neurocirugía. En las operacionalización de las variables se ve, ¿no? Que también está descrito las patologías quirúrgicas que están ahí en el paciente, ¿no? Que son gastrosquisis, son falocelia, atresia esofágica, por mencionar unas de las más frecuentes que tenemos en la unidad neonatal, ¿no? Y según eso, ir también viendo qué gérmenes fueron más comunes y la susceptibilidad de cada uno de ellos. Ricardo va a hacer una pequeña observación. A ver, Sí, no, ¿escuchamos? se me escucha, ¿no? Esta vez sí creo que se me escucha. Doctora, un favor, en su diapositiva de aspectos éticos, no sé si la podemos ver un segundo. Sí. Sí, una pequeña observación en cuanto a eso. Beneficencia, justicia, autonomía, se acordará que del informe de Belmont de los ensayos clínicos. Recordará la clase de ética. Y no Sí. ser, al no ser un ensayo clínico, yo sugeriría que en vez de poner esto de beneficencia, justicia, etcétera, nada más detalle cómo es que va a guardar la confidencialidad de los pacientes en un párrafo. Ya, doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, si no hay ninguna otra observación, le agradecemos, doctora, por su exposición. Estaremos igual en contacto y vamos a continuar con la licenciada. Muchas gracias. Gracias. Con la licenciada Rosa Sánchez Párez, con la licenciada Karina Merino Chávez. Buenas tardes con todos. Soy la licenciada Rosa Sánchez Pérez y hoy les voy a compartir un proyecto de investigación que es tasa de falsos reactivos del ensayo de quimioluminiscencia para la detección de antígeno y anticuerpo HIV en donantes de sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.
Con respecto al planteamiento del problema, tenemos que entender que en la actualidad los resultados de tamizaje serológico para HIV juegan un papel primordial en los bancos de sangre y estos van a ser obtenidos a través de analizadores inmunoserológicos, los cuales estamos utilizando la tecnología que es la quimioluminiscencia. Esa técnica nos va a permitir identificar rápidamente los resultados reactivos y así descartar los hemocomponentes de donantes infectados, garantizando la transfusión. Pero esta técnica va a generar un elevado número de falsos reactivos, los cuales es necesario confirmarlos. En el Perú no se han reportado estudios en los que se describa la tasa de falsos reactivos del ensayo de quimioluminiscencia para la detección de antígenos y anticuerpos HIV en donantes de sangre, aun cuando previamente se ha descrito que esta es elevada. Esto ha sido un estudio que ha sido en el ISAS, lo cual podría conllevar a un descarte innecesario de hemocomponentes y así aplazamiento de los donantes, generando así una reducción de hemocomponentes en el banco de sangre, sobre todo considerando nuestro limitado porcentaje de donaciones voluntarias, que ha sido hasta el año pasado de 12.6%. La justificación. Al determinar la tasa de falsos reactivos que se obtiene mediante la técnica de quimioluminescencia, nos va a ayudar a tomar acciones para contribuir a esta reducción. Por ejemplo, puede ser a través del cambio de equipos empleados para el análisis. No está estandarizado el uso de equipos en los bancos de sangre. Cada uno tiene a veces diferentes metodologías. Y también así la implementación de estrategias de aplazamiento y notificación de resultados. También nos va a ayudar a definir el ratio de sample sobre el cutoff, con el cual se va a maximizar el valor de especificidad y sensibilidad de la prueba, a fin de contribuir a la reducción de la tasa de falsos positivos. Y así vamos a minimizar esta ansiedad y estrés que genera la espera de los resultados con las pruebas confirmatorias en nuestros donantes, porque ya conoceríamos el punto de corte cercano al verdadero positivo. La pregunta de investigación entonces sería, ¿cuál es la tasa de falsos positivos de los inmunoensayos quimioluminiscentes para la detección de antígeno anticuerpo contra HIV en donantes de sangre del Instituto de Salud del Niño San Borja? Nuestros objetivos de estudio, el general será determinar la tasa de falsos positivos del inmunoensayo de quimioluminiscencia para la detección de antígenos anticuerpos contra HIV en los donantes del instituto. En los específicos será realizar un análisis de sensibilidad y especificidad, tomando como gold estándar a los resultados obtenidos mediante inmunofluorescencia indirecta. También calcular la tasa de falsos positivos mediante el inmunoensayo de quimioluminescencia en base al valor de especificidad y valor predictivos positivos obtenidos del análisis previo. Hemos también obtenido objetivos secundarios, como será describir la sensibilidad del valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo del inmunoensayo de quimioluminescencia, describir la tasa de resultados indeterminados mediante el ensayo y realizar un análisis de curva de ROC y determinar así el valor del sample sobre el cutoff que permita la obtención de valores de sensibilidad y especificidad más alta. La metodología. El tipo de estudio es un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. En nuestra población se utilizará todos los resultados que van a ser obtenidos mediante la técnica de quimioluminescencia durante el periodo 2016 al 2019 y que fueron confirmados con la técnica de inmunofluorescencia indirecta por el INS. Nuestra muestra en realidad no se realizará un cálculo de tamaño de muestra, ya que se incluirán todos los resultados, tanto reactivos como no reactivos. En los criterios de inclusión, tenemos que todos los resultados obtenidos van a ser ingresados y en el criterio de exclusión, los resultados que no hayan sido informados por la página web del Instituto Nacional de Salud a la fecha 31 de diciembre del 2019, ¿no? Y en todo caso, una muestra que haya sido procesado por duplicado de manera secuencial, solo tomará el primer valor del resultado obtenido. Es por eso que lo vamos a escribir. Con respecto al cuadro de variables, podemos obtener que nuestras variables, la primera variable es la sensibilidad, ¿no? Que por definición sabemos que es una proporción de individuos que poseen la enfermedad, ¿no? La especificidad también que nos va
que es la proporción de individuos que no poseen la enfermedad y cuyo resultado es diagnóstica, si es negativo o normal. El valor predictivo positivo, que es la proporción de individuos que representan la enfermedad y cuyo resultado en la prueba diagnóstica es positiva. Y el valor predictivo negativo, que es la probabilidad de no tener la enfermedad a partir del resultado negativo. Todos estos se van a considerar de 0 al 100% y vamos a obtenerlas, ¿no?, de los resultados de los equipos que hemos realizado. Otra variable es el resultado de la prueba de quimioluminiscencia. Bueno, para que más o menos comprendan, la quimioluminiscencia es un método que nosotros utilizamos, ¿no?, que es un marcador quimioluminiscente que va a ser excitado producto de la luz, ¿no?, y que va a emitir una luz y la cual va a ser cuantificada por unidades relativas de luz. Y nosotros podemos tener un resultado reactivo que es mayor o igual a 1, indeterminado que tenemos de 0.8 a 0.99 y no reactivo que es menor de 0 a 0.79. Y los resultados, y otra de las variables sería el resultado de la prueba de inmunofluorescencia indirecta, ¿no?, que es nuestra confirmatoria, y esta la realizamos en el INS. Con respecto a la recolección de datos, inicialmente se realizarán las fichas de los donantes registrados en el sistema de gestión de banco de sangre y se recopilarán todos los resultados correspondientes a los donantes de sangre y plaquetas que asistieron al instituto durante el periodo 2016-2019. A la par también revisará lo de la página web y vamos a extraer los resultados de la prueba de inmunofluorescencia indirecta para este mismo grupo de individuos. Los resultados van a ser registradas en una ficha de recolección de datos, la cual será creada, exclusivamente para el proyecto. La información recolectada en la ficha será transferida a una base de datos, la cual a su vez la pasaremos a un software estadístico para la realización de los análisis correspondientes. Con respecto al análisis de datos, los resultados obtenidos se realizará un análisis de sensibilidad y especificidad a fin de calcular el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. También se describirán los intervalos de confianza para la especificidad, sensibilidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Adicionalmente, se realizará un análisis de curvas de ROC y se determinará el valor de ratio sobre sample cutoff que permita la obtención del valor de sensibilidad y especificidad más alto. Todos los análisis van a ser realizados empleando un paquete estadístico estándar y se reportará un intervalo de confianza del 95% para todos los valores obtenidos. Gracias. ¿Esto se me fue? Allá. Hola. A ver, ¿tiene alguna pregunta o sugerencia? ¿Alguna? Bueno, muchísimas gracias por su exposición. Indicó que estaría en contacto con su asesora para poder ingresar el proyecto a la suite, para así pueda tener la aprobación ética y empezar usted a realizar el proyecto. Muy bien, felicidades. Gracias, doctora. Continuando con las exposiciones, sigue la licenciada Charles Campián. ¿Se encuentra presente? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Ella puede compartir su pantalla. No, la licenciada Rosa, por favor, deje de compartir. Es que no sé cómo salir, Karina. Por favor. Licenciado, ¿se Sí, puede hablar más comience usted. fuerte? Comience usted. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Mi nombre es el licenciado Charles Carvamaca. Pertenezco al servicio de banco de sangre y he tomado por decisión realizar un estudio sobre la titulación de anticuerpos anti-A y Licenciado, ¿usted podría de repente subir el volumen o pegarse un poco al micro, por favor? Estoy conectado con el...
Ahora se escucha mejor. ¿Aló? ¿Ahora? Licenciado, se le escucha bastante bajo. ¿Podría pegarse más a su micro? ¿Ahora me escucha? Gracias. Sí. ¿Sí? Sí, Perfecto. Como les mencionaba, el estudio a tratar es el título de anticuerpos anti-A y anti-B de tipo IgM en donantes de aféresis plaquetaria del grupo O. Este tema se ha tocado por una escasez de hemocomponentes que ocurren a nivel mundial y esto genera una carencia de unidades para la atención de nuestros pacientes, tanto a nivel nacional o mundial, sean pacientes oncológicos o pacientes que necesitan de una transfusión por un tema de cirugías. Entonces, en realidad existe un problema a nivel mundial, como lo mencionaba, del tema de abastecimientos de hemocomponentes, ya que muy aparte de lo que voy a tratar, el tema de donación voluntaria es bastante disminuida. Los bancos de sangre, para brindar una atención oportuna, en general se presenta un desabastecimiento de hemocomponentes tipo ABO compatibles. Es por eso que muchos se dice, ¿no?, que el donante O es un donante universal. Es por esto que se usa en muchos hemocomponentes el uso de estas unidades de tipo O para atender pacientes de tipo A o de tipo B o de tipo AB. En este caso, estos pacientes del grupo O, perdón, donantes del grupo O, tienen de forma natural anticuerpos de tipo A y de tipo B, como puede ser de tipo IgM o IgG. Por ejemplo, un estudio revela que de 100 donantes de plaquetas del grupo O, el 28 y 39% respectivamente exhibieron títulos altos de tipo IgM e IgG, de tipo anti-A y anti-B respectivamente, presentando un título mayor a 64 DILs. Asimismo, estos pacientes presentaron una disminución en la recuperación de sus plaquetas de un 23%. También se ha presentado en 2006 una paciente de 65 años de tipo de diagnóstico oncológico ha fallecido a causa de recibir plaquetas ABO incompatibles. Entonces, esto genera una problemática. Luego, el siguiente año, en el 2007, un paciente pediátrico presenta una reacción hemolítica post-transfusional, también al recibir una transfusión de plaquetas tipo ABO incompatible. Entonces, esto se genera una problemática en la salud pública. Y recién en el Perú, en el 2019, se realiza un estudio con 339 donantes de plaquetas del grupo O, demostrando y presentando que el 49.9% presentan títulos mayores a 64. Tenemos que recordar que la ley de banco de sangre, la 26454, indica que debemos, o todos los bancos deben de mantener la seguridad y la calidad en la obtención de sus componentes, tanto en el procesamiento y almacenamiento. Entonces, ante ello, el Perú solo existe un único estudio sobre la titulación de anticuerpos naturales de tipo A y de tipo B en nuestra población adulta. El no contar con esta información a nivel del instituto provocaría una aloinmunización a nuestros pacientes pediátricos. Por consiguiente, podría ocasionales reacciones hemolíticas transfusionales, ya que cuando se presenta un desabastecimiento de hemocomponentes, es imposible transfundir ABO compatibles y muchas veces se transfunden unidades ABO incompatibles en plaquetas o en plasmas. La justificación sería determinar los títulos de anticuerpos naturales de tipo A y tipo B en donantes de plaquetas por aféresis. Esto permitirá conocer la frecuencia de unidades de títulos altos que podrían ocasionar reacciones hemolíticas transfusionales en pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño, ya que a causa de un desabastecimiento de unidades ABO compatibles, el banco de sangre emplea unidades ABO incompatibles para la atención oportuna de nuestros pacientes.
Al identificar los títulos de IgM en nuestros donantes de plaquetas del grupo O, ya que el grupo O a nivel nacional es un 70% y es la mayor población de donantes que tenemos, podremos dirigir unidades con bajo título a pacientes no avocompatibles, sin provocar un riesgo de una reacción hemolítica transfusional, y así brindar una atención oportuna a nuestros pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Asimismo, contar con esta información sobre los niveles de anticuerpos o titulación de anticuerpos de nuestros donantes podría incentivar a implementar pruebas de titulación de anticuerpos ABO en donantes de aféresis plaquetaria, donde se podrá rotular las unidades con títulos bajos para pacientes ABO no compatibles y con títulos altos para pacientes ABO compatibles. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el título de anticuerpos anti-A y anti-B de tipo IgM en donantes de aféresis plaquetaria del grupo O atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre del 2020? Presentamos estos objetivos generales, ¿no? Es determinar el título de anticuerpos anti-A y anti-B de tipo IgM en donantes de aféresis plaquetaria del grupo O, que asisten al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja durante el año 2020. Los objetivos específicos serían determinar el título de anticuerpos anti-A de tipo IgM en donantes de aféresis de plaqueta del grupo O, determinar el tipo de anticuerpos naturales anti-B de tipo IgM en donantes de aféresis plaquetaria del grupo O, así como también sería determinar la frecuencia y el porcentaje de donaciones de plaquetas con títulos de anticuerpos tipo A y B que sean altos. La metodología a usar, este presente estudio es un estudio que posee un diseño observacional, descriptivo, transversal, prospectivo. La población a estudiar serían todos los donantes de plaquetas por aféresis y del grupo O que acudan al servicio de hemoterapia y banco de sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja durante el periodo entre el 1 de septiembre y el 30 de diciembre. La muestra, por tratarse de un estudio descriptivo, no se realiza un cálculo de tamaño muestral. Ingresaría al estudio todos los donantes de aféresis plaquetaria del grupo O que acudan al servicio de hemoterapia del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja durante el periodo del 1 de septiembre al 30 de diciembre. Entonces hemos planteado los siguientes criterios de exclusión. Criterios de inclusión serían donantes de plaquetas de aféresis del grupo O que acudan al servicio de hemoterapia de banco de sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja durante el periodo de entre el 1 de septiembre y el 30 de diciembre. Los criterios de exclusión serían donantes de plaquetas del grupo A, no aplicarían, donantes de plaquetas del grupo B, donantes de plaquetas del grupo AB, o también hemos considerado unidades de aféresis lipémicas, ya que en esta es complicada de hacer la titulación de anticuerpos, o también donaciones frustas, ya que estas no serían donaciones efectivas que se puedan contar. El cuadro de variables hemos contado de gran importancia que sería la edad, porque pueden variar los títulos de anticuerpos personas más jóvenes y personas de adultos mayores, por decirlo así, que se han presentado algunos estudios. El sexo, saber si masculino, femenino serían de gran diferencia en tema de presentar títulos anticuerpos altos. Bueno, la titulación de anticuerpos de tipo IgA, saber si estos presentan mayor a 64 o menor, con respecto, por decir, a la otra variable que sería el anticuerpo de tipo anti-B. Entonces, de esa manera podemos determinar si los títulos altos de tipo A o de tipo B, entre ambas, cuál sería con mayor frecuencia presentarían títulos altos. Y también es de importancia las transfusiones previas, ya que el tener transfusiones previas podría significar que este donante pudo haber sido sensibilizado anteriormente por la unidad o hemocomponente que pudo haber recibido, ¿no? Sea plasma, sea plaquetas, o otro tipo de hemocomponente o tratamiento que haya seguido.
Todos estos análisis o la información serán obtenidas del CIS Galeno Plus. También tenemos un software del banco de sangre donde nos podrán permitir obtener la información de estas variables y donde se almacenarán en la ficha de recolección de datos que se ha generado. El procedimiento a seguir para obtener la titulación de estos anticuerpos de tipo A, de tipo B, para realizar la titulación de anticuerpos se emplean muestras de plasma. Eso se puede obtener en conjunto cuando se realiza, cuando el donante es un postulante y se le hace los exámenes del predonante, por decirlo así, ¿no? Entonces ahí se obtiene una muestra adicional de un ml donde se realizan las pruebas inmunohematológicas para el donante. La técnica de extracción es una muestra sencilla con tubo al vacío que contiene ETA. La técnica de titulación de anticuerpos se ha usado o se toma de referencia de la Asociación Americana de Banco de Sangre, ¿no? Donde se menciona detalladamente cómo realizar la titulación. Los donantes serán identificados con un código numérico, el cual será registrada en una ficha de recolección de datos que incluirá todas las variables a ser medidas en el estudio. Luego la información será recolectada a la ficha de datos que será transferida a una base de datos de Excel a fin de poder procesar los datos. Antes del procesamiento de los datos se verificará la cantidad de donantes, así como los datos del sexo, edad, título de anticuerpos y transfusiones previas, en base a la información registrada en el software de banco de sangre, en este caso que es el Hexabank. Los análisis que vamos a realizar con los datos obtenidos en el tema de variables cuantitativas, sexo y transfusiones previas, serán expresadas en porcentajes y en frecuencias. En el caso de niveles de anticuerpos, serán reportados en base a porcentajes y frecuencias de acuerdo a la categoría, alto o bajo, como se indica en las variables. La cuantificación de los títulos de anticuerpos serán reportadas en base al promedio, ya que tenemos que hallar el promedio de titulación de estos anticuerpos hallados. El procesamiento será realizado, bueno, en un programa de Excel, ¿no? Bueno, el cronograma es un cronograma que se ha tomado en este año para terminar el estudio. Como se menciona o se ve en forma general según el curso de investigación que hemos seguido, ya en septiembre se presenta a la unidad de desarrollo e investigación el proyecto de investigación y también la recolección de las muestras, ¿no? Que serían hasta diciembre, y luego la recopilación de toda la información y los trámites a seguir para el servicio, la unidad de desarrollo e investigación, ¿no? Donde pues, se presentará todos los informes y estadísticas realizadas del presente estudio. Bueno, eso sería todo con respecto a mi proyecto de investigación. Me gustaría que si tuviesen algunas dudas me las hagan porque es de mucha importancia para mí. Gracias por su exposición. ¿La sala tuviera alguna pregunta o sugerencia? Creo que nadie. Creo que quedó bien claro. Yo creo que sí está quedado claro. Muy bien. Bien claro. Le agradecemos por la exposición y que se apoye a sus asesoras para que pueda usted presentar su proyecto. Sí, muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Ahora continuamos con la licenciada Vanessa Martínez, con el tema efectividad de un programa prequirúrgico familiar en el nivel de ansiedad de padres de niños programados a cirugía ambulatoria en el instituto en el año 2021. Bienvenida, licenciada Vanessa Martínez. Sí, doctora, buenas tardes. Ahora voy a compartir. Bueno, muy buenas tardes. Soy la licenciada Vanessa Martínez, enfermera del Servicio de Centro Quirúrgico del Instituto. Mi asesor es el doctor Ricardo Vado. Y en esta oportunidad voy a presentar el proyecto de investigación que tiene como título Efectividad de un programa prequirúrgico familiar en el nivel de ansiedad de padres de niños programados a cirugía ambulatoria
en un Instituto de Salud de Lima 2021. Bueno, vamos a ver que a nivel mundial el número de cirugías ambulatorias se han ido incrementando, ¿no? Como se reporta en la Organización Mundial de la Salud, las nuevas técnicas operatorias y la tecnología ha ayudado a todo ello. Sin embargo, el grupo que viene siendo los papás y los niños, en este caso los pacientes pediátricos, son aquellos que también van a pasar por este proceso quirúrgico, ¿no? Y en esta etapa vamos a ver que la parte emocional es muy importante. No solamente en los niños, en el que ya hay varios estudios que se han abarcado y han intensificado sus fuerzas para poder lidiar con esta situación que es la ansiedad preoperatoria en ellos. Pero también son los padres, quienes son sus cuidadores, son las personas que les van a dar el confort y van a ser las personas que van a lidiar con ellos este proceso quirúrgico. Vamos a ver que la ansiedad preoperatoria en los padres está presente casi en un 64%, como nos refieren los autores, ¿no? Y los diversos estudios en los que se han visto este tema. Además, esto puede afectar la capacidad de los padres para que se puedan desenvolver de forma normal durante el proceso quirúrgico de su niño y que pueden ser percibidos por los propios niños, generándoles inseguridad. Además de ello, se va a presentar una mayor probabilidad de que estos papás no cumplan con los requisitos preoperatorios que podrían generar cancelación quirúrgica o una complicación en el intraoperatorio por no cumplir con los prerequisitos que se piden. A nivel nacional, hemos evidenciado que actualmente no hay un programa completo para este padre, ¿no? Que acompañante de su niño. Se han realizado diversos programas para los adultos en su mayoría, pero se han realizado de manera aislada, sin haber tenido en cuenta cuál es este proceso, ¿no? Cómo es que ellos van a pasar todo este proceso quirúrgico. En el Instituto Nacional del Niño de San Borja, actualmente desde el año 2015, 2016, que empezaron las especialidades quirúrgicas, se han ido aumentando el número de cirugías ambulatorias, ya sea en otorrino, en cabeza y cuello, cirugía plástica, en el que el niño ingresa el mismo día de la cirugía, en el prequirúrgico, llega a admisión, pasa a sala de operaciones, hace su recuperación anestésica y nuevamente retorna a su hogar. Por lo tanto, la parte del inmediato es en sala, pero el preoperatorio que se lleve en casa, en la preparación quirúrgica, va a ser por parte de la familia, ¿no? Entonces, asimismo, cuando pasa el día de su cirugía, llega a la casa, sale de recuperación postanestésica, los cuidados que van a continuar también son en su hogar, a diferencia del paciente hospitalizado que tiene otro flujo, ¿no? Entonces vamos a ver que este paciente ambulatorio tiene cirugía, tiene unas características especiales, por lo tanto, el padre tiene que ser un padre empoderado, una persona que esté acompañando a su hijo, ¿no? Y justamente es que vamos a ver este tema. Bueno, haciendo el preámbulo a todo ello, hemos llegado a formular la pregunta de investigación: ¿cuál es la efectividad de un programa prequirúrgico familiar en el nivel de ansiedad de los padres de niños programados a cirugía ambulatoria en un Instituto de Salud de Lima 2021? Así lo hemos formulado. Los objetivos del van a ser determinar la efectividad del programa prequirúrgico familiar en el nivel de ansiedad de los padres de niños programados a cirugía ambulatoria, ¿no? En el Instituto del Niño de San Borja. Dentro de los objetivos específicos, hemos planteado identificar el nivel de ansiedad de los padres de niños programados a cirugía ambulatoria antes de participar del programa prequirúrgico familiar. También identificar el nivel de ansiedad de los padres de niños programados de cirugía ambulatoria después de haber participado del programa, ¿no? Vamos antes y después. Y también identificar requisitos preoperatorios en estos padres, ¿no? La metodología. Este es un estudio de diseño cuasi experimental. La población estará conformada por padres de niños de 3 a 8 años de edad, programados a cirugía ambulatoria, es lo que hemos considerado para el desarrollo del estudio,
y la muestra estará constituida por 176 padres, ¿no? Los cuales estarán divididos en un grupo 1 y grupo 2, ¿no? Para la exposición, que sería 88 padres para cada grupo, los cuales fueron hallados a través del programa OpenEpi en la versión 3, ¿no? Con un intervalo de confianza del 95% y una potencia de 80. Dentro de los criterios de inclusión y exclusión, vamos a ver que en los criterios de inclusión hemos considerado padres de niños programados de cirugía ambulatoria en las diversas especialidades que acepten participar voluntariamente en el estudio, para el cual firmarán un consentimiento informado, padres de niños programados a cirugía ambulatoria con un ASA 1 y ASA 2, son estos pacientes según la evaluación de anestesio, padres de niños programados en su primera cirugía ambulatoria y que tengan acceso a Internet por cualquier dispositivo tecnológico. Dentro de los criterios de exclusión, padres de niños programados a cirugía ambulatoria que tengan patologías asociadas y padres que no acepten participar del estudio. Aquí tenemos el cuadro de variables, ¿no? En el que podemos identificar nuestras variables principales que están en el programa educativo y la ansiedad, pero también hemos podido identificar las otras variables que son los requisitos preoperatorios y las características sociodemográficas que es importante también tenerlas en cuenta, ¿no? Para el programa educativo lo hemos dimensionado, ¿no? Como el contenido del programa, el cual se especifica en sus indicadores, ¿no? En el que se abarcará el proceso quirúrgico ambulatorio, la importancia de requisitos preoperatorios, el protocolo de ingreso a sala de operaciones, el área de inducción preoperatoria, el protocolo de ingreso a recuperación y los cuidados postoperatorios inmediatos, ¿no? Para ello se utilizará un cuestionario, un pretest, un posttest. Todo esto tiene que ver con el programa educativo, ¿no? En relación a la ansiedad, ¿no? La ansiedad lo hemos dimensionado en el preoperatorio, en el intraoperatorio, en el postoperatorio, porque luego va a ser medido en estos tiempos, y los indicadores están desarrollados en signos negativos positivos según el inventario de estado rasgo, ansiedad estado rasgo de Spielberg, que es un instrumento ya validado, ¿no? Y en los requisitos preoperatorios, como podemos ver acá, aquellos que son de tipo domiciliario e institucionales, aquellos que van a necesitar que el padre los realice en la casa de forma efectiva, y los otros que corresponden a aquellos que son realizados en la institución. Y como vemos, las características sociodemográficas que pues, edad, sexo, nivel de instrucción que están operacionalizados, ¿no? En el procedimiento hemos considerado dos etapas, la etapa 1 y una etapa 2. En esta primera etapa vamos a hacer la validación de este programa porque consideramos que es un programa en el que tiene que haber una participación del usuario final, a su vez también del personal de salud quien brinda la atención, ¿no? Por eso consideramos a una diada de padre-niño, que es un promedio de 6 padres, con el personal de salud, un anestesiólogo, un cirujano, enfermera y psicólogo. Además, eso es por parte de los contenidos, ¿no? Además, también será la parte tecnológica con el especialista, y estos participantes llenarán una hoja de evaluación del programa educativo, ¿no? Que también ya se ha trabajado. En la siguiente etapa ya viene el procedimiento de la aplicación del estudio propiamente dicho. Aquí vemos que acá están los padres de niños programados. Generalmente estos padres, una vez que el cirujano hace su diagnóstico y determina que va a realizarle una cirugía de tipo ambulatoria, ellos tienen que pasar por diversos lugares en admisión, como triaje, consultorio de pediatría, laboratorio, ¿no? Pasar todos sus requisitos que necesitan. Ahora, en todo ello, en todo este proceso, llega un momento en el que pasa en consultorio de anestesiología, en el que es evaluado por el anestesiólogo. Es este punto donde hemos tomado para poder captar a este padre y poder invitarlo a participar del programa prequirúrgico, ¿no? Allí se realizará la firma del consentimiento informado, se entregará el acceso al programa y el material impreso, y también se hará el llenado de la ficha de recolección de datos, y será la primera medida de la ansiedad basal, ¿no? Luego, este padre de familia regresa a su hogar días previos a su cirugía, y se va a desarrollar ya el programa en su domicilio, el cual ya va a estar desarrollado de forma virtual.
Al final se realizará una llamada telefónica para hacer la retroalimentación y a la vez hacer también el post-test correspondiente, ¿no? El día de la cirugía, el padre y su niño ingresan y llegan a sala de operaciones, ¿no? Aquí se realizará la segunda toma del inventario de ansiedad de estado rasgo, del instrumento de ansiedad, en sala de operaciones una vez que su niño haya ingresado a sala. Y la siguiente vez, la tercera toma de este inventario será cuando ya esté retirándose de la recuperación post-anestésica, ¿no? Como podemos ver, ese programa en el que se va a desarrollar el estudio. El análisis de datos correspondiente para describir las características sociodemográficas se utilizará la estadística descriptiva. Para los niveles de ansiedad en el grupo 1 y grupo 2 se utilizará la prueba de Chi cuadrado y para comparar se utilizarán las pruebas de T-Student en los tiempos, ¿no? El software de análisis estadístico será el SPS en la versión 25 y dentro de los aspectos éticos principalmente se ha considerado el consentimiento informado, ¿no? Vamos a ver aquí el consentimiento informado. Esta es la hoja de evaluación que les mencioné en la primera etapa en el que los expertos evaluarán el programa, en el que puedan evaluar la calidad, la utilidad, la claridad. Aquí tenemos para la hoja que está en la historia clínica en el que podemos evaluar el cumplimiento de estos requisitos preoperatorios y el inventario de ansiedad, de estado rasgo, el instrumento que se va a utilizar, ¿no? Y finalmente, este sería, como para tener una idea, lo que sería el material impreso en la guía de cirugía ambulatoria y el programa web que se daría a los padres de familia, ¿no? El cual todavía pasaría por su validación correspondiente. Bueno, muchas gracias. Estaría finalizando con esa la presentación. Muy bien, felicitamos su exposición. Si tuviera la sala alguna pregunta. Definitivamente este es un proyecto que va a durar un tiempo, digamos, largo, porque hay que diseñar bien cada uno de los instrumentos y poder validarlo, ¿no? De forma adecuada. Continúe con su asesor y apóyese siempre en eso y, bueno, estamos para ayudar también. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Continuando con las exposiciones, continuamos con la licenciada Jennifer Mondragón, la licenciada Milagros Sotelo, quienes van a exponer el proyecto titulado Perspectiva de los padres sobre la teleorientación de rehabilitación para los niños prematuros atendidos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Buenas tardes con todos. La siguiente presentación es acerca, como ya lo mencionaron, la perspectiva de los padres sobre la teleorientación de rehabilitación para sus niños prematuros en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Las autoras somos Milagros Sotelo Cristina, quien les habla, tecnólogo médico en terapia física, y la licenciada Jennifer Mondragón Díaz, que es terapeuta ocupacional. En el 2015, datos a nivel mundial nos mostraron que la mortalidad en niños menores de 5 años era de 5,8 millones, siendo casi la mitad de 2,7 millones niños que murieron en el periodo neonatal, siendo la principal causa de muerte las complicaciones de un parto prematuro. En el 2018, la OMS registra nacimientos de partos prematuros en 184 países, donde las tasas varían entre un 5 y 18%. Para el Perú, según el ENDES, que es la encuesta demográfica y de salud familiar hecha en el 2017, se dio a conocer mediante un medio de prensa que la prematuridad representó el 21,8%. Y dando a conocer que
cerca de 10.000 bebés nacen prematuramente. Recordemos que un bebé prematuro es aquel recién nacido vivo antes de cumplir las 37 semanas de edad gestacional y que se presenta o se dividen en estratos, ¿no? Un prematuro extremo, el cual es menos de 28 semanas, un muy prematuro que abarca entre las 28 y 32, y los prematuros moderados que van entre las 32 y 37 semanas. Si bien es cierto, a menor peso y a la vez que sean prematuros extremos, tienen mayor riesgo de tener algunas complicaciones, no necesariamente quirúrgicas, sino también a nivel de daño cerebral, ¿no? Sea de repente por un problema cardíaco o por un problema de pared abdominal. Las complicaciones, según los datos estadísticos, se ha visto que los niños pueden presentar problemas respiratorios, gastrointestinales, inmunológicos, a todo nivel de los sistemas. A la vez también presentan factores de riesgo, como ya también es conocido, una hemorragia interventricular, una leucomalacia, la retinopatía del prematuro o una hipoacusia neurosensorial. Recordemos también que el desarrollo microestructural cortical de un bebé, bueno, en este caso del cerebro, se da aproximadamente, inicia entre los 22 días. Y a partir de ello, el sistema nervioso empieza a presentar cambios más macroscópicos durante el tercer trimestre, como bien vemos en la imagen a las 28, 32 y 40 semanas, ¿no? Recordemos también que las etapas del desarrollo pues están dadas desde la migración neuronal, la multiplicación, la proliferación, la organización y la milenización, la cual se va dando paralelamente, ¿no? Hablamos de esto y a la vez de la plasticidad cerebral, ¿no? Recordemos que la plasticidad cerebral pues, es un proceso que permite que el sistema nervioso experimente cambios adaptativos y organizacionales en un estado fisiológico con o sin alteración. Y a la vez, a través de estas experiencias y mecanismos, pues pueda contribuir al desarrollo del niño prematuro, existiendo periodos críticos y a la vez creando ventanas de oportunidades para el desarrollo a través de estas experiencias para el cerebro del bebé prematuro. Si bien es cierto, se da a conocer que en Perú ya ha habido estudios acerca del seguimiento y en otros países también de estos niños, con el fin de que haya un seguimiento, valga la redundancia, e identificar tempranamente o monitorear desde un enfoque multidisciplinario, sea no necesariamente de rehabilitación, sino de todas las especialidades. Además, cabe resaltar que a medida es necesario apoyar este neurodesarrollo de sus niños, puesto que pueden presentarse daños tanto a corto o largo plazo. Y por ello, implementar la atención centrada en la familia es un impulso para que pueda fomentar tanto la participación de los padres para favorecer desde tempranamente su recuperación. No obstante, las medidas de distancia pueden ser un gran desafío, por lo que resulta ser una buena alternativa la modalidad de telesalud, lo que se brinda atención a través de recursos tecnológicos o comunicación de información, que son las TICs, ¿no? Y como mediante esta coyuntura que hemos pasado todos, que es la del COVID, pues en marzo del 2020, según el marco legal del Perú, se define a la teleorientación como la acción que realiza el profesional de salud dirigida hacia la población mediante estos TICs para brindar consejería, asesoría a la recuperación y rehabilitación de las enfermedades a través de los servicios de fisioterapia, terapia de lenguaje y terapia ocupacional por medio del Internet. Por lo expuesto, pocos estudios muestran evidencia acerca de las perspectivas de los padres sobre la telesalud.
en niños prematuros y son menos los estudios acerca de las experiencias de los padres sobre la teleorientación en rehabilitación. La importancia de este estudio nos va a permitir buscar y explorar las experiencias de los padres de los niños prematuros al recibir la teleorientación en rehabilitación y dar a conocer si mediante esta modalidad de servicio se puede dar y brindar y fomentar los conceptos de respeto, dignidad, intercambio de información, colaboración y participación, que implica la atención centrada en el paciente y en la familia. Con ello llegamos a la pregunta, ¿no? A nuestra problemática. ¿Cuál es la perspectiva de los padres sobre la teleorientación en rehabilitación para sus niños prematuros? Los objetivos del estudio son los siguientes. El objetivo general es conocer la perspectiva de los padres sobre la teleorientación en rehabilitación para sus niños prematuros atendidos en el Instituto Nacional de Salud de Niños San Borja. Los objetivos específicos son describir la perspectiva de los padres sobre la teleorientación en rehabilitación para sus niños prematuros atendidos en el instituto, describir la perspectiva de los padres sobre la teleorientación respecto a la dignidad y respeto, describir la perspectiva de los padres sobre la teleorientación respecto al intercambio de información, describir la perspectiva de los padres sobre la teleorientación respecto a la colaboración, y finalmente, describir la perspectiva de los padres sobre la teleorientación respecto a la participación. En cuanto a metodología del presente proyecto de investigación, tenemos que es un estudio de tipo cualitativo, de tipo teoría fundamentada, lo cual es un diseño metodológico que nos permite generar teorías para explicar un fenómeno social en su contexto natural. La población se va a tomar del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, donde se va a entrevistar a los familiares de los pacientes de niños prematuros que reciban teleorientación en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. La muestra se calculará con la llegada de pacientes en un periodo de 3 meses y se estima que vamos a contar con una muestra promedio de un mínimo de 10 familiares hasta saturar las respuestas. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, tenemos que los criterios de inclusión va a ser el familiar que sea cuidador principal y con vínculo sanguíneo del paciente, el cual esté diagnosticado con prematurez, menor de 3 años, clínicamente estable y que haya recibido un mínimo de 4 sesiones de teleorientación en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Instituto. En cuanto a los criterios de exclusión, son que sea un familiar con trastorno psiquiátrico no tratado, que no sea el responsable del cuidado del niño y que sea menor de edad. Les presento el cuadro de variables. Como habíamos mencionado en nuestros objetivos específicos, nuestra variable 1 va a ser dignidad y respeto. El indicador se refiere que es la recepción y respeto de los puntos de vista y decisiones del paciente y sus familiares por parte de los profesionales de la salud. Asimismo, se va a dar la inclusión de valores, creencias, cultura y conocimientos del paciente y su familia dentro de la planeación y servicio de atención. Las preguntas que les presentamos en cuanto a esta variable de dignidad y respeto, tenemos 6. La número 1 es, ¿cómo fue para usted su experiencia con la teleorientación de rehabilitación? La siguiente es, ¿cómo fue para su familia la experiencia con la teleorientación de rehabilitación? La tercera es, ¿qué puede resaltar como positivo de la teleorientación de rehabilitación? La pregunta número 4, coméntenos si sintió seguridad durante la teleorientación de rehabilitación. La número 5, si no sintió seguridad durante la teleorientación de rehabilitación, ¿qué hizo? Y finalmente, ¿cómo fue su experiencia con el aplicativo? La variable 2 es intercambio de información. Como indicador tenemos entrega de contenido informativo completo y útil por parte del personal de salud para la familia durante la comunicación. También participación de la familia en la atención y elección de decisiones tras la recepción de la información brindada por el personal de salud. Para esta variable tenemos 3 preguntas.
La primera es, coméntenos cómo fue la relación con su bebé durante la teleorientación de rehabilitación. La número 2, coméntenos cómo fue la comunicación por mensaje de texto con los profesionales durante la teleorientación de rehabilitación. Y finalmente, describa cómo fue una videoconferencia de teleorientación de rehabilitación. La variable 3, en cuanto a participación, tenemos el indicador participación de los pacientes y sus familias en la toma de decisiones y la atención. Para esta variable tenemos 4 preguntas. La primera es, ¿cómo tomó decisiones durante la teleorientación de rehabilitación? ¿Cómo fue su experiencia al tomar decisiones durante la teleorientación de rehabilitación? Describa cómo percibió el contacto con los profesionales durante la teleorientación de rehabilitación. La número 4, ¿cómo fue su relación con los profesionales durante las videoconferencias? Y finalmente, ¿cuál es la importancia del aplicativo para usted en su experiencia? La variable 4, la última variable que identificamos es colaboración. Y el indicador es colaboración entre los pacientes, las familias, el personal sanitario y líderes en salud para la elaboración, implementación y evaluación de políticas y programas para la investigación, diseño de instalaciones, formación profesional y servicio de atención. Tenemos 4 preguntas para esta variable. La primera es, ¿encontró dificultades durante la teleorientación de rehabilitación? De ser así, coméntenos sobre ello. La número 2, ¿cómo califica las indicaciones por escrito dadas por los profesionales? La número 3, ¿cómo califica las indicaciones que recibió durante las videoconferencias? Y finalmente, describa cómo funcionó el aplicativo en tu caso. Tenemos que resaltar que estas preguntas las hemos adaptado del cuestionario de uno de nuestros antecedentes, que bueno, es Parents Perspective of Neonatal Telehome Care, a Qualitative Study, de la investigadora Garner Hall, que lo realizó el año 2019. Y que nosotros vamos a realizar un piloto con una muestra de 3 familiares que reciben teleconsulta, en el instituto para la confiabilidad del cuestionario del presente proyecto. En cuanto al procedimiento, se revisará la base de datos de historias clínicas del sistema SIS-Galeno, corroborándose el diagnóstico y datos del menor, y se captará el familiar que cumpla los criterios de inclusión y exclusión, donde se le explicará el objetivo y procedimientos a seguir al familiar. Se va a solicitar la aceptación escrita de los familiares de los niños prematuros atendidos mediante teleorientación en el servicio de teleorientación durante los meses de diciembre de 2020, enero y febrero del 2021, mediante un consentimiento informado. Después se va a entrevistar a los padres del paciente prematuro que cumplan con nuestros criterios de inclusión y exclusión y que hayan recibido un mínimo de 4 sesiones de teleorientación. Y en las entrevistas, cabe mencionar que vamos a grabarlas con previa autorización de los familiares. Luego las respuestas serán desgrabadas y transcritas en el formato Word. Finalmente, en cuanto al análisis de datos, se van a codificar las respuestas según indicador seleccionado a partir de los antecedentes del presente documento, por lo que los temas o variables ya se tienen identificadas a priori. No se contempla la utilización de paquetes antropológicos especializados. Las respuestas codificadas serán agrupadas por indicador en el programa Word para Windows, donde se realizará una primera interpretación según común denominador, a cargo de los entrevistadores e investigadores. Ambas interpretaciones serán analizadas inicialmente entre los interpretadores y finalmente con el equipo de investigación. En cuanto al reporte, las interpretaciones serán seguidas de citas entre comillas y letra cursiva. Las citas tendrán como finalidad ilustrar las interpretaciones y solo se contemplarán citas cuando las respuestas sean llamativas para resaltar la interpretación y la consistencia de los hallazgos. La cita llevará el número de participante y la edad. Los resultados finalmente serán agrupados en las 4 variables identificadas: respeto y dignidad, intercambio de información, colaboración y participación. Y finalmente la discusión final de los hallazgos será realizada por el equipo investigador. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Felicitamos su trabajo. Si la sala tuviera alguna pregunta. Buenas tardes, tengo una pregunta. Bienvenido. Buenas tardes. Sí, una pregunta. ¿Cuál es el instrumento que se va a usar para tu estudio? Ya, en
Buenas tardes, doctor. Presentamos el cuadro de variables. Se elabora un cuestionario con unas 18 preguntas en total. Y como les habíamos presentado, cada variable tiene sus preguntas que van a poder ahondar al respecto. Nosotros hemos adaptado las preguntas de un antecedente que había mencionado, el de Parents Perspective of Neonatal Telehome Care. Es un antecedente en lo cual nos hemos basado y la investigadora lo ha compartido y nosotros lo hemos adaptado en cuanto a la teleorientación de rehabilitación. Como les mencioné también, se va a realizar un piloto con una muestra de 3 madres para poder determinar la confiabilidad de estas preguntas. Sí, dígame, doctor. Claro. Otra consulta más. O sea, lo que pasa es que el instrumento es un cuestionario y si lo estás adaptando, no sé si el cuestionario ya ha sido validado en el país porque debería, si no, debería pasar por validación, por juicio de expertos, todo eso, y eso debe estar en el procedimiento. A pesar que es un piloto, ¿no? Porque el piloto justamente es para tratar de validar eso. ¿Puedo aclarar un asunto? El estudio era de tipo cualitativo. No se necesita en este caso juicio de expertos y similares. En este caso lo que se necesita es validar las preguntas que como dice el instrumento, es la guía de preguntas, y estas preguntas van a ser validadas al menos con 3 madres que reciben teleorientación. No funciona como un método cuantitativo que se hace con juicio de expertos, etcétera. Esto es directamente con la madre. Esto debería fundamental, ¿no? Hay que ir directo a la parte de la social. ¿Y cómo calculaste, o sea, que necesitas 3 madres para hacer la validación? Porque me parece que es muy poquito. Es el promedio que se utiliza en los métodos cualitativos. Sí. Doctor, la muestra de nuestro proyecto lo hemos determinado con 10 familiares de niños prematuros, y el piloto lo vamos a hacer con 3, porque son valores adecuados para este tipo de investigación que es cualitativo. ¿Alguna otra consulta? Disculpe. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, si no la hubiera, licenciada, bueno, apóyese en la asesoría del doctor Vado, y porque, bueno, es experto en estudios cualitativos. Para todos, ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes las exposiciones. Nosotros vamos a continuar el día jueves a las 12 de mediodía, hora exacta. Para todas las personas que han expuesto el día de hoy, el día jueves anterior, indicarles que hay que presentar el proyecto a la subunidad con todos los formatos que ya cada uno de sus asesores les va a indicar. Que tengan muy buenas tardes.